el podcast de APA. Dirige y presenta Susana de la Mata. Bienvenidos al podcast de APA, el espacio en las ondas de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. Soy Susana de la Mata y hoy me hace muchísima ilusión conducir este episodio especial, dedicado a las mujeres que han construido y que siguen construyendo la industria audiovisual en España. Os confieso que me hace muchísima ilusión porque además de ser profesional de esta industria como controller, soy madre soltera y aunque mi hija ya tiene 23 años, sé perfectamente lo que es hacer malabarismos con los horarios de los proyectos y lo difícil que es mantener el equilibrio con tu vida familiar y laboral. Hoy tenemos la suerte de rodearnos de grandes mujeres en este podcast, a las que admiro y respeto muchísimo. Hoy nos acompañan Sol Cornicero, directora de producción y socia fundadora de la Academia de Cine. Fue la primera mujer en ejercer la dirección de producción en España con la película Vámonos Bárbara, en 1977. Fue la mano derecha de Luis García Berlanga en su mítica trilogía, arrancando con la complejísima producción de La Escopeta Nacional en 1978. Además, ganó el Goya a Mejor Dirección de Producción en 1988 por Casa en la Celda, de José Sacristán. Ha ganado también el Premio Mujer de Cine en 2020, el Premio Ricardo Franco del Festival de Málaga en 2022 y la Palmera de Honor en la Mostra de Valencia. Bienvenidas, Sol. Hola, encantada de estar con vosotros. También contamos con Esther García, directora de producción y productora ejecutiva del Deseo. Ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía, el Premio Elías Querequeta de la Academia de Cine y el Premio Donostia del Festival de San Sebastián del año pasado. Ha ganado 6 Goyas, 3 a Mejor Dirección de Producción por Acción Mutante en 1993, Todo sobre mi madre en 1999 y La vida secreta de las palabras en 2005, y 3 Goyas a Mejor Película por ser la productora de Volver en 2006, Relatos salvajes y Dolor y Gloria. Su último trabajo fue Sirat, que estuvo nominada a los Oscars de este año. Bienvenida, Esther. Hola, buenas tardes. Además, está con nosotros también Manuela Ocón, socia de APA y directora de producción. Doctora por la Universidad de Sevilla. Lleva más de 30 años en este sector y es socia fundadora de la Academia de Cine de Andalucía. Está detrás de las grandes superproducciones originales de Movistar Plus, como la premiada serie Anatomía de un instante. Ha ganado un Goya a Mejor Dirección de Producción por Modelo 77 y ha estado nominada en otras 3 ocasiones en la misma categoría, por El hombre de las 1000 caras en 2017, La isla mínima en 2015 y Grupo 7 en 2013. Ha recibido el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Premio ASECAN Josefina Molina, el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía y el Premio Ricardo Franco del Festival de Málaga este año, entre otros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y nuestra socia y vicepresidenta de APA y docente de producción audiovisual e IA en la ECAM, Aurora Martínez, también participa en este coloquio. Bienvenida. Hola. Y finalmente tenemos a Mónica Rubio, nuestra socia junior, quien representa a las mujeres que están empezando hoy en día en nuestra industria. A todas vosotras, bienvenidas al podcast de APA y gracias por acompañarnos. Arrancamos la entrevista con nuestras invitadas de lujo después de esta pequeña pausa. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es en Hazte Socio. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. ¿Eres estudiante y quieres dedicarte al cine, a la publicidad o al mundo de las series de ficción? Pues ahora ya puedes formar parte de APA. Hemos creado para ti APA Junior. Infórmate en nuestra web. Bueno, pues quiero empezar este coloquio dando algunos datos relevantes sobre las mujeres en el sector audiovisual. De acuerdo con el reciente informe de Estima de 2025, en los últimos 10 años, la presencia de mujeres en el largometraje ha pasado del 26% de 2015 al 38% en 2024. Y si la tendencia se mantiene, se podría alcanzar el 40% en 2026. Sin embargo, persisten brechas significativas en departamentos como producción, con el 24%, dirección de fotografía 21%, composición musical 26% y sonido 26%.
Incluso películas dirigidas por mujeres cuentan con un 24% menos de recursos. Pero también existe un dato relevante que me gustaría resaltar. La dirección de producción es ya un cargo equitativo, oscilando entre el 40 y el 59% de representatividad femenina. En series de televisión y plataformas, los proyectos liderados por mujeres representan solo el 35% aproximadamente. Con estos datos sobre la mesa, Sol, Esther, Manuela y Aurora, ¿estas cifras reflejan lo que hay actualmente en las producciones? ¿Qué es lo que pensáis? Yo creo que sí, que reflejan lo que hay en las producciones. Creo que, de hecho, en las producciones hoy en día, en los equipos de base, prácticamente en todos los departamentos ves un porcentaje enorme de mujeres. Lo que sucede es que todavía esas mujeres no acaban de estar en los puestos de mayor responsabilidad de cada uno de los departamentos. Como el informe de CIMA explica, hay brechas en dirección de fotografía, por no hablar de efectos especiales o por no hablar de otras categorías que siguen reservadas prácticamente de forma exclusiva a los hombres. Esther, al final el techo de cristal sí que sigue existiendo en nuestro sector audiovisual. Bueno, yo creo que vamos progresando gracias a la ley de paridad que está instalada en todo el territorio y para todo, a la ley por puntos del Ministerio de Cultura que apoya la participación para conseguir las ayudas específicas, ¿no? Creo que sí, pero seguimos teniendo un problema que es la conciliación. O sea, para llegar a ser jefe de departamento necesitas que pase mucho tiempo y hay un momento de la vida de las mujeres que tenemos que optar entre ser madres y dejar un poquito la cosa o los cuidados que siguen recayendo en las mujeres o seguir trabajando. Digamos que estamos camino de romper ese techo de cristal como en toda la sociedad. Probablemente en nuestro sector se ha mejorado gracias a la ley de puntos, pero somos un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Nosotros no somos un sector con mucha diferenciación y creo que al igual que en los bancos hay pocas mujeres que estén tomando las decisiones, en el cine hay muchas mujeres participando, pero no muchas tomando decisiones. Sería muy interesante que tanto tú, Esther, como Sol, como en este caso Manuela, nos digáis en vuestro punto personal, absolutamente personal, cómo os sentís identificadas en este punto. Yo es que no me siento en absoluto identificada como género. Nunca lo he querido. Yo soy una persona que entró a trabajar en televisión primero y en cine enseguida con 16 años. He sido muy cabezota y yo me he sentido igual, simplemente igual. Y es lo que he tratado de mostrar siempre, que es lo que podía hacer un hombre, lo podía hacer yo, mientras no fuera una fuerza física, y creo que siempre lo he podido hacer y me han dejado hacerlo. Entonces, no sé, yo creo, y ahora en nuestro sector de la producción, en el de las mujeres directoras de producción, yo creo que lo hemos conseguido. Me enorgullece muchísimo saber pues, que hemos empezado a hacer unas cosas hace 40, 50, casi 60 años en mi caso, y que lo hemos conseguido. O sea, estamos al 50%. Yo creo que sí, que es verdad que en otros sectores o en otras categorías hay una discriminación tremenda, la he vivido, pero a mí me parece que en producción no tanto. Siempre hay trabas, pero en mi caso, pues bueno, las trabas no me han venido nunca por el hecho de ser mujer. Es verdad que yo he decidido, bueno, pues por ejemplo, dejar la familia en segundo término, no me arrepiento, o sea, lo he hecho porque he querido, no he querido tenerlo todo. Yo he sabido que había que elegir y creo que he elegido lo que en cada caso me gustaba más. No me arrepiento en absoluto, creo que el trabajo que he hecho estaba bien hecho, creo que he dado opción a que haya muchísimas mujeres en esta profesión, se nos respeta mucho y yo creo que en este trabajo del que estamos hablando hoy, las mujeres lo hacemos mejor y punto. ¿Te has sentido juzgada por el hecho de dejar en un segundo plano tu situación familiar para poner en un primer plano tu situación profesional? No, yo sentí cuando tenía 20 y pocos que sí, que una de las cosas que se nos pedía a las mujeres era tener hijos y yo me pregunté si realmente los quería tener o no los quería tener y me pareció que era muy complicado tener hijos, que yo a lo mejor no sabía educar a una criatura, que me parecía una responsabilidad muy grande y que en cambio controlar a un equipo pues sí lo podía hacer. Decidí hacer eso, no me arrepiento en absoluto, la vida me ha dado otro tipo de satisfacciones. Y es verdad que he perdido y veo a mis compañeras que han sido capaces de hacer las dos cosas. De hecho,
Fijaos, yo empecé con una mujer que decidió hacer las dos cosas y por pura burrez, porque no tendría que haber hecho quizá ninguna de las dos, que era Pilar Miró. Ella se empeñó en hacer lo que le dio la gana y lo hizo. Yo realmente hice lo que me dio la gana, que era hacer solo una cosa. Manuela, Me da mucho gusto ir a Esther y a Sol, la verdad, porque es pura sabiduría, pero más que por añadir algo, yo como me siento identificada. En mi caso, yo tengo 2 hijos, ha sido durísimo trabajar y ser madre, pero creo que ahora viene también, en mi caso, por lo menos, que viene una etapa que también son los cuidados, que es hacerte cargo del resto de tu familia, en especial de las personas mayores, y así puedes seguir hasta el infinito, porque el mundo de los cuidados no termina, el mundo de los cuidados es en el mundo en el que vivimos y es el prioritario. En el fondo, hacemos un trabajo productivo para poder tener unos reproductivos a todos los niveles, si no la sociedad no iría a ningún sitio. Yo, en mi caso especialmente, yo me considero una activista con alegría, si se puede decir. Creo que me parece que es importante que reivindiquemos que las mujeres tienen que estar ahí y creo, como ha dicho Esther, que gracias a las leyes que hemos tenido de paridad, a la discriminación positiva, etcétera, etcétera, que genera mucho debate, pero que la realidad es que ha funcionado y que vamos por el buen camino. Que vayamos por el buen camino, obviamente, no quiere decir que lo hayamos conseguido, y aunque lo hubiéramos conseguido, tampoco quiere decir que ya esté todo hecho, ni muchísimo menos, porque a la vista está que hay que tener mucho ojo en lo que vamos ganando. Y en especial yo creo que más allá de los puestos técnicos, etcétera, creo que en especial hay que tener mucho ojo en los puestos directivos, porque al final también hay una cosa que se puede llamar índice de feminización, ¿no? Que te dice que si hay una mujer en un puesto directivo hay más posibilidades de que haya mujeres hacia abajo, y creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Mónica, tú con 25 años, ¿cómo te sientes identificada con lo que están diciendo nuestras socias con tanta experiencia? Es bien a raíz de que al final el sector audiovisual está tan acompañado con que es la incertidumbre, la temporalidad y tal, que al final lo hace como muy complicado poder conciliar o tener un trabajo relativamente estable que te permita pues tener ciertos parones laborales y que no haya como consecuencias, ¿no? Y al final te hace obligar a escoger si quieres pues mejorar en tu vida laboral o si quieres pues tener una familia o lo que sea. Sí que lo veo en mis compañeras o superiores o jefas que he tenido, ¿no? Que se hace muy complicado poder hacer las dos cosas sin colapsar, la verdad. Y es algo que espero que cambie porque al final es un miedo que yo tengo también, ¿no? A qué tipo de producción, si quiero estar en una estructura sólida, en una empresa, si quiero trabajar por proyectos, sabiendo que en un futuro voy a tener que tomar también esta decisión, ¿no? Y al final eso lo hace complicado, pues para mi generación o para mis compañeras, el tener que estar diciendo todo el rato, ¿no? ¿Por qué no nos contáis cómo empezasteis vosotras en el sector y cuál ha sido el proceso para llegar a tener la carrera tan prolífera que tenéis? Empecé a trabajar porque tenía que trabajar, porque en mi casa hacía falta el dinero, y empecé a trabajar en algo que me gustaba porque había unos amigos en un guateque que hacían televisión. Y dije, pues por aquí se debe entrar. Empecé a trabajar ahí de secretaria, ni siquiera de secretaria de producción. Y yo me iba todos los días a los platós a ver lo que se hacía por allí. Y entonces empecé a hacer cosas, pues primero de secretaria, después de meritoria, después de auxiliar, Y bueno, dejé televisión. Hoy en día supongo que me tacharían de loca, porque yo en televisión, con 8 años que estuve con Ibáñez Serrador, llegué a tener el puesto de jefa de gabinete de programas y me marché de televisión porque se marchó Chicho, porque se iba a hacer una película y yo me marché con él y no pedí quedarme fija ni pedí absolutamente nada porque me parece que en la vida no hay que tener miedo a nada. Creo que hay que hacer lo mejor de lo que uno puede hacer y perseguirlo a toda costa. A veces sale bien, a veces sale mal, pero yo estoy diciendo, son casi 60 años de distancia y a lo mejor hoy pedir eso a un joven es demasiado, ¿no? No lo sé. Entonces hacía falta. Cuando yo empecé, pues hacía falta decisión, hacía falta elegir y ya digo que yo en la vida siempre he elegido. Después, cuando me fui de televisión con Chicho para hacer la segunda película, yo ya había hecho con él la primera, que era La Residencia. Tu inquietud era la creatividad que tenía este hombre, ¿no? Chicho Ibáñez Serrador. Me gustaba lo que veía en el cine doré cuando era pequeña y yo quería estar en este mundo en lo que fuera. No sabía qué es lo que había
y no sabía lo que era la producción. Yo, en realidad, cuando empecé a aprender lo que eran los cargos y los puestos, me atrevía con ayudante de dirección. Yo lo que quise ser era ayudante de dirección. Sabía que un director tiene que ser otra cosa. Un director, pensaba yo, que tiene que ser alguien que tenga un talento que yo creo que no tengo y que yo creía entonces que no tenía. Tampoco lo tienen muchos directores que dirigen, pero no pasa nada. Pero yo no me atrevía a dar ese paso. Yo quería ser ayudante de dirección. Con Chicho lo intenté, me dejó en un par de pequeños programas de televisión ser ayudante, pero él quería tenerme más cerca y más controlada. Y entonces siempre me ponía otro ayudante de dirección por encima. Me fui a hacer una película con Ibáñez Serrador, que era Quién puede matar a un niño, y decidió, después de que yo me había ido de televisión española, que no hacía la película y que se iba un año a los mares del sur de baño sabático. Y me quedé sin sueldo y sin nada. No, pues que tenía unos amigos, que ya estaba Lola Salvador, que era amiga mía, trabajando con Alfredo Matas, que nos dejaban una oficina, que empezamos a hacer cositas. Y en aquella oficina pues tuve la inmensa suerte de conocer a lo mejor del cine, que eran Rafael Azcona, Juan Estelrich, Berlanga, y que Pilar Miró, a quien ya conocía de antes, porque la conocía de Televisión Española, porque era muy amiga de Chicho y ya la conocía más de una forma un poco personal, fue cuando Alfredo Matas ya la llama también para El crimen de Cuenca. Entonces sucede todo eso en ese momento. Yo había empezado a hacer cosas con ellos en la productora de Matas, en Jetfields, de auxiliar, de ayudante, y de pronto mi jefe superior, que era José Manuel Herrero, pues un día dice, mira, esto ya para ti, porque esta película es de chicas y esta la haces tú solita. Y era de Cecilia Bartolomé. Así empecé y así he seguido. Cuéntanos tú, Esther. Yo llegué al cine de casualidad. No sabía cómo se hacía, lo sospechaba. Y un compañero de la Asociación Cultural del barrio a la que yo acudía, Juan José Terrato, era regidor de cine. En aquel entonces, en 1975, había que presentar unos contratos en el sindicato Vertical. Esos contratos, el tipo que los recibía parece que era extremadamente quisquilloso. Si había tachones, si el nombre estaba fuera de los espacios, tal, lo echaba atrás y no podías empezar. Entonces, habían tenido un intento y no lo habían conseguido, y este chico dijo, yo tengo una amiga muy espabilada que ha hecho taquimecanografía y esto lo va a hacer muy bien. Hice eso y pedí ver un rodaje, porque yo nunca había estado en un rodaje. Era el Pim Pam Pum Fuego de Pedrolea, como os he dicho. Era espectacular, porque era una película de época, con Concha, con Fernando, con coches de época, la estación de ferrocarril. O sea, era algo que llamaba muchísimo la atención, pero sobre todo lo que me fascinó fue la mecánica. Cómo desde un lugar en el que te colocabas veías que a la llamada de la ayudante de dirección de vamos a rodar, todo el mundo soltaba lo que estaba haciendo, se ponían a preparar un plano y ahí era como si una orquesta empezara a funcionar todos juntos y al unísono. Aquello me pareció fascinante y decidí que me gustaría formar parte de esa familia. Y a partir de ahí, pues empecé a currármelo para hacer algo. Lo primero que hice después fue El Curro Jiménez, con Guillermo Salamanca, y bueno, allí, en esa producción que os... ¿Qué categoría tenías ahí en Curro Secretaria Jiménez? de producción, claro, Ah, en ok. aquel entonces. Secretaria de producción, sastra para vestir mujeres, script, había alguien, algunas ayudantes de maquillaje o peluquería y poco más. No Montadoras, había. Esther, había muchas Montadora, montadoras. había... Sí, pero Siempre ha en los habido set, montadoras. claro, pero en los set no, porque en los set lo que tú El veías set. eran básicamente hombres y efectivamente montadoras, porque era cortar y pegar. Pero No eran muy podía ser. buenas. Pero Maravillosas. porque Creadoras. estaban en un sitio fijo y porque tenían unos horarios, que es lo que yo siempre he querido defender. Y he dicho, Sí. ni igualdad ni leches, horarios. Eso es así, Sol, también. Yo es que estoy totalmente de acuerdo porque creo que en realidad no es tanto una cuestión solo de conciliación. A mí la palabra conciliación, la verdad es que me rechina mucho, sino una cuestión de corresponsabilidad, de que todo el Cuidado. mundo se tiene que hacer responsable de lo que se Claro. está haciendo. Y no sé cómo se hacen los horarios fijos en cine, pero yo Claro. voto por ello. En el Curro Jiménez conocí y trabajé con gente como los hermanos Romero Marchén,
Rovira Veleta, Pilar Miró, Mario Camus. O sea, imaginaos que... y además era un máster, porque era época, caballos, especialistas, dietas, había todo. Hice 36 capítulos. Se rodaba en negativo. O sea, fue un auténtico máster. Y como lo que yo quería, además, era crecer, hacía de secretaria de producción y de cajera pagadora. Trabajaba Es que lo hacíamos todo también. todo. Bueno, Que era efectivo, chicos, que no existía el Bizum, que no existían las no, transferencias ni los bancarias. móviles, ni Hay los que tenerlo móviles. esto en cuenta. Todo era en efectivo. Desde ahí trabajé con Gonzalo Suárez en Iberoamericana, Fernando Trueba, Fernando Colomo. Bueno, desde ahí empecé a trabajar en Izarofil con Mariano Zores, con Pedro Lazaga, con Luis María Delgado, en fin, con todo el espectro de películas. Hice hasta películas X, dobles versiones, versión. Pero porno. O sea, Cristina y la Revolución Sexual, que la dirigió Paco Lara Poló, tenía la versión de exhibición en salas y la versión para afuera X. La hacíamos a la vez. O sea, bueno, conocer, por ejemplo, a Cristina Huete y a Ana Huete me sacó de un lugar. Yo trabajaba con productoras variadas, pues con Lotus, con Ízaro, en fin, ibas de una a otra, Iberoamericana, y conocer a las Huete, a las hermanas Huete, me dio una seguridad, porque ya trabajaba con mujeres en producción, que hasta entonces lo único que tenías eran referentes masculinos. Parecía que como que había que reproducir esas conductas. Realmente las mujeres solamente estaban o en montaje o en maquillaje, peluquería, sastrería y ya está. No había referentes. Y costaba, porque además los directores de producción y los jefes de producción eran bastante heavies en aquel entonces. Y las formas eran muy duras. Y yo no quería reproducir aquello. Quería tener mi propia forma. Entonces, hasta la primera película que hice de jefa de producción, tuve muchísimo miedo, muchísimas dudas de si lo que yo iba a hacer iba a ser recibido por los equipos como estaba sucediendo con los otros jefes de producción. Mi primera película de jefa de producción fue Sé infiel y no mires con quién, con Fernando Trueba. Y luego conocí a los hermanos Almodóvar, hice series para televisión. Bueno, en fin, todo el currículum se puede bichear. Vamos a dar la oportunidad a Manuela también que nos cuente Claro. sus orígenes. Bueno, contar ahora mis orígenes después de esto, pero yo voy rápido. Yo la verdad es que también comparto con Esther, yo creo que dos cosas. Una que fue totalmente azaroso. Yo quería estudiar sociología, no pude, quería hacer entonces periodismo, no me daba la nota, me metieron en publicidad, me horrorizó. Acabé en comunicación audiovisual. Y como tampoco era lo que yo quería, cuando empezamos a hacer prácticas, pues de repente yo veía que había gente que quería estar delante de la cámara, detrás de la cámara, y yo la verdad es que me puse a echar una mano. Me pareció una carrera preciosa, pero yo no tenía ninguna inquietud. Y sin querer menospreciar la producción, para nada, aprendí un montón y poco a poco me fui dando cuenta de que era directora de producción. Perdón, sí, bueno, me di cuenta poco a poco de eso, pero antes, mucho antes, ya en la facultad yo soy de provincia, vivo en Sevilla, entonces vino un rodaje a Sevilla y con ese rodaje me fui a Madrid porque lo terminé allí, que era una película de Pedro Lea, que es la segunda cosa que comparto con Esther, y luego a partir de ahí, para mí lo más importante ha sido sobre todo eso, que empecé rodando mucho en Madrid, pero que luego yo siempre he querido volver a casa, pero no por nada. Yo entiendo que cuando trabajas en el audiovisual tienes que viajar, te tienes que mover, pero también los apegos yo creo que son importantes. Yo tengo mi familia aquí, tengo familia en Madrid también, pero todo lo con lo que me muevo está en Sevilla. Y entonces, pues yo creo que aprendimos un grupo de gente que nos conocimos en la facultad a hacer nuestro propio trabajo para poder quedarnos en casa, por decirlo de alguna manera. Viajamos mucho, pero nos hemos quedado y yo creo que ha sido bastante interesante. En ese sentido, yo he vivido otra época. Desde el principio he compartido con muchas mujeres, no con muchas, pero con mujeres en mi trabajo. Yo creo que cuando yo empezaba en producción ya era bastante, al menos en número, quizás no en cargos, pero en número, la presencia de mujeres en producción siempre ha sido más abundante que en otras áreas, porque yo creo además que la producción es una profesión feminizante de alguna manera. O sea, se trata efectivamente de coordinar gente, de cuidar gente, de estar a la escucha.
Y a mí me parece precioso, ¿eh? Que eso no lo baja, todo lo contrario. Y me parece que yo he podido estar con más mujeres, pero he sentido la presión absoluta, pues de ejemplos típicos que hemos podido vivir, de estar en una mesa localizando, estar con todos mis compañeros jefes de departamento y que te pregunten, estás rodando en Málaga y que te pregunten, ¿y qué has hecho con los niños? Y es como, ¿y tú? ¿Sabes? Porque todos los que estaban sentados en la mesa pues tenían hijos. Se hace con mucho cariño y con mucho respeto, no digo lo contrario, pero sí tienes que darle la vuelta a la tortilla y responder para que el otro se dé cuenta que realmente necesitamos vivir en un sitio donde todos tengamos la misma responsabilidad a ese nivel. Qué interesante. Mónica ha dicho antes que ella se plantea elegir. Y dices, perdona, estoy simplificando, pero es que, ¿cómo que hay que elegir? ¿Cómo que te tienes que cuestionar? Bueno, la vida te va a llevar por donde te lleve. Es un hecho que el ser mujer hace que tengas un montón de condicionantes a la hora de trabajar. Y por favor, intentemos cambiar eso. Claro, sí, Estamos sí. en el Es camino. más un objetivo de Sí, cambio, ¿no? De que al sí. final el propio sector, la propia industria, ¿no? Por cómo está organizado, ¿no? Lo que decía Sol, por ejemplo, ¿no? Que queremos horarios, ¿no? Pues que al final ya es la propia industria la que ha decidido un poco que sea volátil, que sea incertidumbre y que tengas que estar todo el rato como con el cuestionamiento de tengo que decidir qué quiero hacer. Obviamente lo lógico y lo que tenemos que luchar tanto mi generación como vosotras, que bueno, que ya lo estáis haciendo, es evitar eso y que no es una decisión y que tanto las instituciones como las productoras, como nosotras mismas, somos las que tenemos que decir en plan, no, puedo hacer las dos cosas y vamos a hacer que la industria nos apoye y que funcione. Qué buen criterio Pero tienes, Mónica, desde luego. Permitidnos hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida. Tips de rodaje de Julián Altuna, socio de APA y director de producción, con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual. Tip número 18. Construyendo puentes, no muros. Hoy el tema es especialmente importante. El liderazgo humanista en un rodaje. No es incompatible con hacer una gran producción. Todo lo contrario, los mejores resultados llegan cuando el equipo se siente escuchado, respetado y parte del proyecto. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Primero, asegúrate de que todas las jefaturas comparten la misma visión del proyecto desde el principio. Segundo, recuerda que no lideras mandando, lideras influyendo. Las personas no trabajan para ti, trabajan contigo. Tercero, predica con el ejemplo. Si quieres puntualidad, sé puntual. Si quieres respeto, respeta. Y cultiva habilidades como la empatía, la comunicación clara y la resolución de conflictos. Crea espacios donde la gente se sienta cómoda aportando. Fomenta el esfuerzo, sí, pero también el bienestar y el compañerismo. Un buen líder no es el que más grita, es el que mejor construye equipo. Si te ha gustado este consejo, compártelo. Ayuda a Julián Altuna a profesionalizar y dignificar la producción audiovisual. Sigue su perfil en LinkedIn y desde APA aconsejamos siempre hacer #buenaproducción. Sol, ya nos has comentado tú que eres una persona que ha trabajado con Berlanga en la Escopeta Nacional, con Pilar Miró en el Crimen de Cuenca, en esa época en la que las mujeres no manejaban muchos presupuestos. Eres socia fundadora de la Academia de Cine, como hemos dicho, y has peleado desde el asociacionismo toda tu vida. ¿Cómo ha ayudado la conciencia colectiva de nuestro sector para que haya mayor representación femenina? Yo creo que os lo decía antes, que hemos demostrado que de donde estábamos lo hacíamos bien. Yo creo que nada más que eso. Ahora, lo que sí, a ver, yo tengo que decir que no sé si porque lo he buscado, porque también es verdad que yo me he ido acercando siempre a los sitios donde he pensado que podía aprender. No soy idiota, en cuanto he visto a alguien que no me gustaba, me he ido de allí y he caído en un sitio bueno. Entonces caí en esta productora, en la productora de Alfredo Matas, donde no he tenido que luchar con nada de eso que vosotros decís. Sé que existía, pero mis superiores no eran machistas, mis superiores me trataban con mucho respeto y de hecho me han dado muchas oportunidades. Entonces, bueno, he sido en ese sentido una privilegiada. También es verdad que has hablado de presupuestos. En ese momento, los presupuestos, ahora no se trabaja así. O sea, yo ya sé que ahora no se trabaja como a mí me gustaría que se trabajara y como a mí me ha gustado trabajar. Sé que la industria ha cambiado, sé que la profesión es otra y ahí estáis los jóvenes para hacerlo como se hace ahora. Pero los presupuestos los hacía yo y los peleaba yo y luchaba porque esos presupuestos se pudieran hacer y se entendieran el director y el productor.
Y he tenido serias complicaciones a veces con gente con la que me llevaba muy bien, con directores con los que me llevaba muy bien y con productores con los que me llevaba muy bien para que llegaran a un acuerdo. Ese era mi trabajo y eso a mí me gustaba mucho. No quisiera yo polemizar, pero los presupuestos los hacemos nosotros. En Ya, algunos casos. puede ser, no sé si te refieres a que a veces las películas se hacen con lo que se consigue y no con lo que la película Ya. necesita. Ese es otro asunto, ¿no? Pues debe de ser eso, Es porque el problema de cómo financiar. Pero vamos, los presupuestos los hace el director de producción y si no los hace el director de producción, mal vamos. no, si la cosa es que te lo respeten. Eso es otra cosa, sí, vale. Pues No, pero en cierta manera, en algún momento del siglo XX, vamos a decirlo así, ¿os habéis encontrado que en determinadas categorías profesionales a las mujeres se les han pagado menos por el hecho de ser mujer? bueno, yo creo, por ejemplo, que a las Y actrices, sobre todo en puestos directivos. En mi caso, no. O sea, yo no. Vamos a ver, las directoras con las que yo he trabajado tenían los mismos cachés que los hombres que había en ese momento a su mismo nivel. Y esto, pues pasaba, pero ya digo que a lo mejor es que he trabajado en unos sitios un poco, no sé, como muy selectos, no lo sé. a Es ver, posible. no Sé sé que ha pasado. si está en tu mano, en la mano de cualquiera de nosotras, intentamos, yo creo, ser lo más justas posible. Pero el valor de un director viene dado por sus antecedentes. O sea, el valor de un director viene dado por sus éxitos, como el valor de una directora, como el valor de un actor. En el caso de los técnicos, a mí no se me ha ocurrido pagarle menos a un figurinista que a una figurinista, pero no he tenido la experiencia de pagar a un director de fotografía y a una directora de fotografía. Esa experiencia no la he tenido. En muchos casos hay técnicas que son capaces de bajar el sueldo por hacerlo y es comprensible también, porque están tratando de llegar a un lugar, ¿no? Es muy difícil hablar Pero de es difícil, contratación. Esther, pero ibas a decir una cosa que yo creo que es así, que lo conocemos todas y es verdad que se puede dar muchas explicaciones, pero creo que ibas a decir eso, ¿eh? No lo sé, pero es verdad que si tú te pones a comparar actrices y actores, Sí, el caché de las actrices suele ser inferior. está por Luego debajo. podemos pensar que venden más ciertos actores que ellas, etcétera, pero yo sí me he hecho a mí misma el ejercicio y además me lo propuso un representante de, vale, cerramos a esta actriz por tanto, pero si tal actor que es de igual categoría te obliga a más, me tenéis que pagar más. Y yo lo he tenido que hacer un par de veces. Una vez porque este representante lo hizo y otra vez porque me hice el juego a mí misma. Y a lo mejor eran, pues yo qué sé, no hace falta que sean 1.000 millones, pueden ser 100 euros, 50 euros. Pero se tiende, yo creo que de una forma, pues como todo en esto, ¿no? Como todo lo que tenga que ver con hombres y mujeres está aquí en la cabeza, está aprendido y al final tiendes a, o sea, a hacer más fuerte esa brecha casi sin darte cuenta. Sí que creo que hay que estar muy alerta y por supuesto, claro que tendemos a ser justos, pero la industria no tiende a esa justicia y Claro. creo que hay que estar muy atentos. Yo no he visto casos flagrantes, ¿eh? No he visto cosas que digan, madre mía, qué horror, no lo he Sí. visto, pero también en ese caso pienso como Sol, quizás me he rodeado o he tenido la suerte de participar en sitios donde no he visto barbaridades, pero sí que creo que hay una brecha de género salarial y que luego, por ejemplo, las áreas donde hay más mujeres, esas jefas de departamento cobran menos que en otras áreas donde lo normal es que sean hombres. Habría que mirar por qué, pero yo creo que es así, corregirme si me equivoco. Si te pones a hilar fino, yo creo que la brecha la encuentras, aunque le puedas dar explicaciones. Estoy completamente de acuerdo, pero además es que esta estadística no es solo lo que emana de nuestra industria, es que la industria Claro. americana, que es claramente la que se exporta y sobre la que todos tenemos una especie de, bueno, objetivo, ¿no? Pues los directores y los actores y los guionistas varones cobran mucho más Bastante que, más, que es las por nada. mujeres. Y de hecho, cuando ha habido alguna actriz que ha roto ese techo y ha pedido una cantidad Actual. alta, ha sido un notición que se Mm. ha comentado porque, vuelvo a decir lo que dije antes, somos el reflejo de una sociedad y en todos los estamentos de la sociedad no hay igualdad entre hombres y mujeres, en todos, y en nuestro caso también pasa en las cuestiones salariales. Vamos a poner un ejemplo. Una maquilladora y un maquillador cobran lo mismo, sí,
pero que los directores de fotografía cobran muchísimo más y es un puesto completamente masculinizado, también. Yo tengo ganas de preguntaros una cosa del pasado, del siglo pasado. Leyendo el libro de Emiliano, me he quedado con las ganas porque en los primeros proyectos que le explica se hacían 8 horas y punto. Era una cuestión de sector. Y de repente hubo un clip en el que se pasaron a las 9, 10 horas. Y hubo un clip así y de repente los planes de trabajo, 9, 10 horas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se aceptó, porque siempre hay una gente, afortunadamente ni Esther, ni yo, ni la gente con la que hemos trabajado hemos hecho esas barbaridades, nadie, pero hay gente siempre dispuesta a hacer. A ver, estabais hablando antes de la brecha de género. Hay brechas de muchas cosas, o sea, hay muchos productores, entre comillas, yo no los llamaría productores, que trabajan por debajo de convenio y hay gente que lo acepta, pues porque siempre el nuevo, sobre todo el joven, piensa que lo va a solucionar, piensa que bueno, que esto me va a pasar esta vez, pero en la próxima yo ya. Es mentira, cada vez que aceptemos una cosa que está por debajo de lo que debemos aceptar, a la siguiente vendrá otro que lo hace todavía por menos. O sea, esto ha pasado toda la vida, no hay. Hombre, yo también entiendo que hacer películas no es como vender no sé qué, o sea, tú no puedes tener un establecimiento que lo cierras, echas el cierre a las 8 de la tarde, las películas tienen secuencias de noche, secuencias de no sé qué, es distinto, pero a pesar de ser distinto, lo que tenemos que intentar es hacer, pues bueno, decir, hasta aquí esto es sensato y hasta aquí el equipo puede funcionar y a partir de aquí nos vamos a pegar unas bofetadas tremendas, va a haber gente que se nos ponga enferma, va a haber accidentes y luego la película va a salir peor. Bueno, pues yo creo que eso, los productores y el director de producción o la directora de producción tienen que estar pendientes de ello y no consentirlo y punto. ¿Qué pasa? Que a veces no se nos permite. Pues cuando no se nos permite, corte de manga y que venga otro. Y ya está, es lo que hay que hacer. Totalmente de acuerdo. Sí. Es nuestra responsabilidad, vamos. Sí, sí, es nuestra responsabilidad. Yo hice, bueno, por supuesto, todo el Curro Jiménez era 5 días de rodaje y 8 horas de rodaje. Pon en contexto, ¿qué año? 77, 78, pero después todas las películas de Mariano Zores, por ejemplo, que hacíamos con Izarofil, eran 8 horas de rodaje y lo que pasa es que se rodaba los sábados. Los sábados 5 horas. Sí, los sábados 5 horas. Luego se dejó de rodar los sábados y sumamos 1 hora más. En fin, fuimos encontrando fórmulas. Yo creo que tuvo mucho que ver las oleadas de cine americano que se hicieron aquí, que venían con muchas horas de rodaje. Claro, porque tenían unos sueldos y la gente estaba dispuesta. Es como la publicidad. Hemos trabajado en publicidad. El streaming también Netflix en concreto ha reventado los precios de mercado que teníamos antes, ¿no? Y también los horarios, lógicamente. Están pasando cosas, exigencias a los guionistas, por ejemplo, que me parecen un disparate. Y esto no es brecha de género, es brecha de esclavismo, casi. ¿Qué sucedió para que pasáramos de las 8 horas a lo que ha pasado, al resto de los horarios? Creo que fue una combinación de cosas. Un momento en el que no había mucho cine y entonces se empezó a presionar a los técnicos subiendo horas. La época en la que los americanos marcaron que se podían trabajar 12 horas, por supuesto, ellos pagaban muchísimo más y los productores españoles empezaron a alargar los horarios porque efectivamente lo que más cuesta es el tiempo y las semanas de rodaje. Fue una combinación de cosas. Se adoptó y una vez que adoptas una medida de esas es muy difícil volver atrás. Es lo que decía Sol. Protegerse de todo eso porque volver atrás es muy complicado. Tienes mucha razón que son muchas cosas, pero para mí hay una que también me marcó, no sé si es importante o no, pero a mí sí, yo noté que aquello pasaba. Y es cuando las televisiones empezaron a ser productoras, porque desaparecieron los productores. O sea, yo me he criado con productores que se jugaban su dinero y su patrimonio. Y cuando las productoras empiezan a ser las televisiones, primero las españolas, la Tres Media, Televisión Española, y esas son las que empiezan a apretar porque además no sabían lo que estaban haciendo. Esas plataformas pequeñitas o las de ahora más grandes no tienen un amor, no tienen un cariño realmente por lo que están haciendo. El que tiene cariño por lo que está haciendo, el que sabe lo que quiere y lo hace de las tripas y del corazón, es el productor independiente. Esto a mí me parece que ha marcado muchísimo. Aquí quería comprometer un poco a Manuela, desde el punto de vista de que ella ha sido directiva de Movistar, pero también ha sido productora. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista, Manuela? Pues mira, yo entiendo perfectamente lo que dice Sol y en algún punto lo comparto, por supuesto también lo que comenta Esther.
Pero sí tengo que decir que los equipos de contenido de las plataformas, por lo menos en la parte que yo conozco, no puedo hablar por las que no conozco, sí tienen cariño con los proyectos y sí se involucran para que esos proyectos salgan y se involucran con todo el talento, incluidos los productores. Pero es verdad que el fin último de una productora no es el mismo que el fin último de una plataforma. Las motivaciones son diferentes y eso hace que el trato con las producciones sean también diferentes. Además, desde una plataforma se llevan un número de proyectos muy superior al que puede aguantar una única productora, sobre todo si hablamos de producción independiente. Y la lejanía respecto al rodaje y todos los conflictos del día a día a veces hacen que la empatía sea diferente y a la hora de negociar presupuestos, pues se apriete de una manera que quizás no se hace de la misma manera que un productor independiente. Básicamente todo es cuestión de prioridades y de empatía con lo que está ocurriendo. Pero empatía con el contenido, empatía con el proyecto, yo creo que las plataformas sí que tienen. Y en cualquier caso, creo que lo que sí han traído de bueno las plataformas es que ha permitido unos presupuestos también más amplios. Por lo menos, insisto, en la parte que yo conozco. Y esos presupuestos más amplios también han posibilitado la profesionalización de las producciones, con todo lo bueno que eso puede traer, aunque también traigan, por ejemplo, más burocracia. Pero todo ello junto yo creo que hacen que al final el balance sea positivo. También es bueno para el sector, claro, por la cantidad de trabajo que eso conlleva. Aurora, ¿crees que la incursión de la IA puede estar afectando en algo? Absolutamente que sí. A lo mejor en nuestro sector audiovisual, ahora mismo en el mes de marzo, Pathé, junto con el gobierno, está intentando regular a través del nuevo Real Decreto a nivel laboral que las cláusulas de IA, tanto a nivel técnico y artístico, se negocien one to one, o sea, se negocien uno a uno directamente en función de las tareas que se vayan a hacer, dependiendo de lo que haga el técnico o lo que haga el actor, ¿no? En función también del proyecto. Cada proyecto siempre es un mundo, ¿no? Ante este Real Decreto se presentaron muchísimas alegaciones y creo que a fecha de hoy, estamos a 10 de junio grabando este programa, todavía no se ha aprobado ese Real Decreto. Por supuesto que sí. Y os digo que sí, va a afectar muchísimo absolutamente a todas las áreas, no solamente en preproducción, en el desarrollo de proyectos, no solamente en producción, en cómo se conforman o no, o se planifican o no los proyectos, a nivel de si vamos a hacer más efectos o no vamos a hacer más efectos visuales, VFX, si esto lo grabamos de esta manera o lo grabamos de esta otra manera, si aquí vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer, si grabamos este wall track o no lo grabamos, si estas segundas pantallas que ve el personaje de turno las hacemos directamente pidiendo derechos de imágenes o no, o las hacemos por IA o no. Absolutamente que sí. Y los robots, que hará una ciencia ficción, estoy completamente segura que en 2 o 3 años serán una realidad en cualquier plató que se tercie en televisión. La producción híbrida entre inteligencia artificial y demás ahora mismo es ciencia ficción, porque también dependemos de un cliente, que son las plataformas y las cadenas de televisión, y también dependemos de una seguridad jurídica que va a depender muchísimo de esa cesión a terceros, pero creo que es una realidad que no debemos dejar de vigilar. No sé vosotros cómo lo veis. Manuela, tú Sí, que por estás, supuesto. vosotras que sois productoras, estáis en el nivel intermedio, y sobre todo Mónica, que está en ese nivel incipiente como profesional que está empezando y que a lo mejor ve o no amenazada su puesto de trabajo en el futuro. No lo veo tanto como una amenaza, también depende mucho de desde qué punto hablamos, ¿no? De la IA, ¿estamos hablando de una parte más creativa o estamos hablando de una parte de que nos puede incluso ayudar a trabajar mejor a nosotras mismas que, bueno, directoras de producción y todo el departamento de producción, que a veces está como muy colapsado por burocracia, por presupuestos, por Excels imposibles? Creo que la IA incluso puede ayudarnos muchísimo a optimizar este trabajo y a ser mucho más productivas. Claro, toda la parte creativa luego, pues bueno, entran muchos problemas, derechos de autor, propiedad intelectual, otro lado que hay que controlar mucho ya, tanto las instituciones como nosotras como productoras, no decir dónde está el límite, qué queremos hacer, qué no, no precarizar más el sector, que creo que también puede ser una consecuencia fatal que puede traer la IA, pero al final hay que también aprovechar, ¿no? De estas tecnologías se pueden hacer cosas muy chulas, se están haciendo cosas muy interesantes y no hay que dejarlo
no hay que dejarlo de lado, simplemente pues controlar, ¿no? Y también será este nuestro trabajo, creo yo, se nos añadirá una carga más, ¿no? Que es en plan, ¿dónde ponemos nosotras el límite? Si queremos respetar a los creativos, a los actores, que al final es su imagen, O las em, voces que se pueden las voces reproducir. que van a ser, toda la industria del doblaje va a pasarlo bastante mal. Traducción, Que subtítulos, ya lo están pasando mal. esos ya lo están pasando muy mal, la verdad. Es una herramienta que puedes usarla, pero la realidad es que como todas las herramientas tienen esos dos lados, pero desde luego hay que legislar y estar completamente prevenidos con eso. De todas maneras, yo Sí, quisiera aprender algo de inteligencia artificial, algo más allá de que te pueda hacer un resumen o más allá de, o sea, saber algo más, ¿no? Para claro. poder opinar como, Desde APA defendemos que se intente legislar que el puesto de becario y el puesto de los auxiliares de los diferentes departamentos no se sustituya por inteligencia artificial o robótica, sino que se defienda porque es la primera puerta de entrada para poder aprender y escalar. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a pasar por encima. O sea, que hablamos de que hay que legislar, por supuesto, habría que pedir que no quitara ciertos puestos de trabajo, pero que viene muy rápido y que va a ser una ola que nos pasa por encima y yo también quiero aprender. O sea, Pero, yo quiero aprender y pero estar yo ahí y creo utilizarla también, como herramienta. yo creo que está ahí y que no nos podemos negar, está ahí y lo que tenemos que hacer todos es naturalmente frenar y entenderla, conocerla, aprender a usarla, por supuesto legislar porque es fundamental, pero o sea, no oponernos. Habrá muchos cambios, claro que sí, siempre los ha habido y esos cambios hay que aceptarlos. Los trabajos cambiarán, pero vendrán otros y bueno, cada uno de nosotros tendrá que ir adaptándose como nos ha pasado toda la vida. O sea, esto es más rápido, esto viene como de golpes, como una ola, sí, tú lo decías, pero no hay que negarse, está ahí y puede ser muy buena para muchas cosas. Vamos a verla no como si fuera un enemigo, vamos a verla como algo que nos puede funcionar. A mí ya no, porque yo estoy lejos, pero en cambio estoy aprendiendo, yo quiero aprender. claro. Sí, a ver, cuando apareció el Movie Magic, pues aprendí Movie Magic. Cuando empezamos a montar en Avid, pues yo hice un curso de Avid y los montadores me decían, ¿pero qué pasa? ¿Que nos vas a hacer la competencia? Y decía, no, simplemente quiero saber cómo se usa para saber cómo lo presupuesto. Pues ahora con la inteligencia artificial igual, es más difícil, es más complicado, pero yo tengo unas broncas ahora con la inteligencia artificial tremendas, porque como estoy usándola, la regaño y le digo, no, no, así no se hace, bonita, y se corrige. Y entonces dice, ah, perdona, es que no había entendido. Digo, bueno, pues es que lo que quiero que me digas es esto otro. Y oye, lo hace. Pues bueno, pues habrá que enseñarle o habrá que aprender al mismo tiempo que ella. Yo le tengo más miedo que tú. No le tengo ningún miedo. Yo Qué le, bueno, bien. doy caña. ¿Cuál usas? Esta que tiene nombre de chica. Chica. Sí, hay una que tiene nombre de mujer. ChatGPT. Es que no lo sé porque lo uso con unos chicos que saben más que yo, por supuesto. Yo voy allí pues es a aprender, a intentar enterarme. Pero bueno, y si no, pues oye, con Google la opción IA, pues ya está. Pues, y es muy divertido y no tienes que aceptar lo primero que te dice y tienes que seguir diciendo, no, no, espera, esto que me has dicho era un dato erróneo. A ver si la próxima vez te lo tomas un poquito más en serio. Y funciona. Y como además tiene prohibido molestarse, ella siempre contesta de una manera muy discreta. Ay, perdona, no te... Pero luego se corrige y dices, ah, pues lo que tengo que hacer es aprender yo más. Es lo que hay que hacer. Una última pregunta para Mónica, nueva generación, para Esther, para Manuela y para Sol. ¿Qué mensaje, sobre todo, dejaríais para trabajar en este sector siendo mujeres? Yo creo que en esta profesión y concretamente en producción solo puedes trabajar si te gusta muchísimo. Si lo que quieres hacer es comprometer tu vida, casi tu integridad física y moral, dedícate a producción. Porque si hay algo que nos lleva todo el tiempo, toda la dedicación, porque en una película la cabeza nunca está fuera de lo que estás haciendo. Vas a tener que ponerle mucha pasión, mucha energía y muchas ganas. Si estás dispuesta, producción es tu lugar. Manuela. Eso por supuesto, pero que luego también realmente a mí me parece uno de los trabajos más bonitos del mundo, esa cosa de poder conocer a tanta gente diferente, no tantos lugares, los conoces de una forma diferente porque entras de una manera diferente y esa capacidad de comunicación que tiene el audiovisual, que es muy potente y que tiene muchísimas vertientes, puedes hacer millones de cosas dentro del audiovisual, a mí me parece que hace que el trabajo sea muy, muy atractivo. Pero es verdad que requiere de una dedicación que es muy alta. También es verdad que creo que el mundo laboral
es así, ¿no? Que hay profesiones que te Ujú. piden una implicación que no te piden otras. Sol, Que te tiene que apasionar, que te tiene que gustar y que además tienes que estar convencida de que tus decisiones también son creativas, que aunque tú no Sí. aparezcas como si fueras un creador, eres creador. Pero para mí ya es que es un placer poder escuchar vuestra experiencia, sinceramente. Creo que la producción se aprende escuchando la experiencia de los demás. Mira que, o sea, que me he formado, que he hecho máster y tal, y al final solo aprendes de poder escucharos. Es que es un placer, sinceramente, poder estar aquí. A mí yo ya me he dado cuenta de que me encanta, así que voy a seguir en este camino, al menos es mi intención, y a ver si acabamos pues en ficción, o ahora mismo estoy en documental, que la verdad que estoy aprendiendo una barbaridad. Pero bueno, que aún nos queda mucho por hacer y espero que mi generación no se quede con los brazos cruzados, ¿no? Que a veces siento que es como que estamos muy conformistas, ¿no? De, bueno, es lo que es y ya está, ¿no? Lo que decías, me ha sorprendido muchísimo lo que me habéis comentado del tema de las 8 horas y de cómo esto se ha cambiado. La verdad que no tenía ni idea de esto. Claro, para mí es lo que he vivido desde siempre. Si yo siempre he pensado que era el 11+1, la norma. Y jolín, pues eso, que me he dado cuenta de que aún me falta un montón por aprender de lo que se hacía, pues para intentar revertirlo o al menos ser consciente de que no debería ser la norma, ¿sabes? Y pues nada, que es un placer, la verdad, que estar aquí y que estoy encantada. Ayudar a cumplir los sueños de alguien es maravilloso, ¿eh? Y que quede una obra que al final es una obra de arte, este es el séptimo arte. Efectivamente, no todas las obras de arte están colgadas en los museos y no todas las películas van a ser la hostia, pero hemos hecho algunas películas que son la hostia. Sí, se han cambiado vidas. somos parte de un equipo. Cada cadena, cada componente de esa cadena es importante y que siempre tenemos que estar aprendiendo en producción, ¿no? Siempre, siempre debemos estar aprendiendo en producción y sobre todo con buen ambiente, con buen hacer, con buena energía. Gracias, chicas, por estar en este podcast. Hoy hemos tenido el privilegio de hablar con las mujeres del presente y el futuro de nuestra industria, Sol, Esther, Manuela y Aurora. Gracias por contarnos vuestras experiencias y demostrar que la excelencia técnica y la gestión de grandes proyectos tienen nombre de mujer. Y gracias a ti, Mónica, por traer esa frescura y la fuerza de la generación que va a liderar en unos años nuestro sector. Ha sido un honor absoluto compartir este rato con vosotras. Gracias a vosotros. Un placer, sí. Un gusto. Muchas gracias. Ahora haremos una pequeña pausa, pero no os vayáis, porque en el tercer bloque de hoy nos acompaña María Jesús Román, fundadora de MRG Abogados, un despacho especializado en el sector audiovisual. Claqueta IA, la conexión transatlántica de la inteligencia artificial audiovisual. Claqueta IA es un proyecto concebido por dos profesionales del mundo audiovisual con trayectorias tan distintas como complementarias. Elena Neira, docente investigadora en distribución, y Agustín Lasso, productor senior de desarrollo de contenidos de Disney, profesor. Elena desde Barcelona y Agustín desde Buenos Aires. Las separan miles de kilómetros, pero les une la fascinación por los algoritmos. Su misión es crear un espacio para pensar en conjunto acerca de la inteligencia artificial y su poder transformacional en el audiovisual, aportando una perspectiva latinoamericana y española con un análisis claro, accesible y que combina enfoques prácticos y teóricos. Os destaco el resumen de los artículos más importantes de Claqueta IA. Netflix y Amazon abren al mismo tiempo la era de la animación con inteligencia artificial. Se han lanzado a la carrera por la animación generativa, pero con estrategias radicalmente opuestas y duras consecuencias. Por un lado, Netflix ha optado por el sigilo estratégico con Incubator, un estudio in-house que integra la IA desde la base del flujo de trabajo, buscando perfiles técnicos de alto nivel para estandarizar procesos híbridos. Por otro lado, Amazon ha hecho ruido mediático con Project Nara y su Gen AI Creators Fund, lanzando una plataforma propietaria para creadores seleccionados. Mientras Netflix parece enfocado en una integración metódica y silenciosa para escalar producciones, Amazon intentó un desembarco masivo que terminó en un verdadero desastre reputacional. Tal como reporta La Vanguardia, Amazon se ha visto obligada a cancelar oficialmente Punky Duck, la serie animada del premiado director Jorge Gutiérrez, tras una oleada de críticas en redes sociales que forzó su renuncia. Lo que queda al descubierto es una verdad incómoda. Aunque la tecnología permite una eficiencia técnica sin precedentes, existe una brecha insalvable entre lo que las empresas ven como innovación y lo que el talento humano está dispuesto a ceder. Alexa Podcast, el plan de Amazon para convertir la IA en el nuevo intermediario informativo.
Amazon acaba de lanzar Alexa Podcast, una funcionalidad que permite generar resúmenes informativos a medida mediante IA, utilizando acuerdos de licencia con más de 200 medios de primer nivel, desde Associated Press hasta The Washington Post. Aprovechando sus 500 millones de dispositivos compatibles y su integración en el ecosistema Prime, Alexa pasa de ser un simple asistente de voz a un potente intermediario informativo. Para el usuario, la ventaja es la personalización absoluta. Para el sector, el desafío tecnológico alcanza una escala global. Sin embargo, esta innovación plantea una amenaza existencial para los editores y creadores de contenido, pues transforma el periodismo en un producto de escucha pasiva, donde el medio se vuelve invisible, porque el oyente ya no visita la web original, se pierde el tráfico directo, la publicidad y, sobre todo, la relación con la audiencia. Aunque Amazon sí está pagando licencias por el uso de estos contenidos, queda la gran duda de si estos ingresos compensarán a largo plazo la pérdida de relevancia y visibilidad. Netflix usará inteligencia artificial generativa para que encontrar contenido sea como hablar con ChatGPT. La plataforma integrará IA generativa para que buscar contenido sea tan natural como charlar con ChatGPT. Según detalla Elena Neira en un reciente artículo de Business Insider, el objetivo es pasar del sistema de recomendación a una gestión conversacional. Por eso, ahora está experimentando con interfaces de voz y búsquedas móviles. De esta manera, la búsqueda pasiva se sustituye por un diálogo activo que tiene en cuenta el estado de ánimo y el entorno del usuario. Si Netflix logra convertir la búsqueda en una conversación y el descubrimiento en una experiencia intuitiva, podría resolver uno de los mayores problemas que ella misma ayudó a crear: el de tener demasiado para elegir. Es un avance en la experiencia de usuario, pero también es una nueva capa de intermediación donde el algoritmo, más que nunca, decide qué llega a nuestras pantallas y qué queda oculto. Noticias breves de la semana. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España aprobó las bases de la próxima edición de los Goya con foco en IA generativa. Solo podrán competir obras con autoría humana identificable y un control creativo efectivo de personas físicas, y deberán presentar una declaración responsable detallando qué herramientas se usaron. En Mejor Música Original y Canción Original queda prohibido cualquier uso de IA en composición o letras. Para su videoclip In the Stars, los Rolling Stones usaron IA para rejuvenecerse, logrando un realismo técnico asombroso mediante la tecnología de Deep Voodoo, a través del deepfake, una falsificación donde la IA reemplaza el rostro de una persona por el de otra, y el de aging o aging, rejuvenecimiento o envejecimiento, que funciona como un maquillaje digital extremo. La plataforma de streaming de música Deezer ha lanzado una herramienta gratuita que escanea listas de reproducción para identificar canciones generadas por IA. Con esta iniciativa busca aportar transparencia sobre el origen sintético del contenido en sus catálogos globales. Pues hasta aquí os extraemos las noticias de Claqueta IA, que consideramos son interesantes para todos los socios de APA. Soy Aurora Martínez y te recomiendo que todos los jueves sigas a Elena Neira y Agustín Lasso en claquetaia.substack.com. ¿Sabías que se ha publicado la nueva edición del Nostradamus Report 2026, Proyecciones desafiantes, informe que analiza y pronostica el futuro cercano de las industrias audiovisuales a través de investigaciones y entrevistas con destacados expertos del sector? El Nostradamus Report es encargado anualmente por el Gothenburg Film Festival desde 2013. En este informe de 2026 captura una industria que atraviesa profundas transformaciones. El cine, la televisión, el streaming y los contenidos creados por los propios artistas ya no son ámbitos separados, sino que forman parte de un ecosistema interconectado. Si tienes interés en conocer sus resultados, puedes verlo en nuestra web en la sección de Informes sectoriales. Desde APA queremos presentaros una gran novedad: APA Producciones. Una app móvil exclusiva para todo el sector audiovisual español. Técnicos profesionales, empresas proveedoras de servicio, Film Office, Film Commissions y otras entidades vinculadas a la producción audiovisual. La app está disponible para iOS y Android de manera gratuita
y se trata de una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esta app pretende ser una herramienta clave para mejorar y agilizar el trabajo a productoras y profesionales que vayan a realizar un rodaje en cualquier parte de España. La aplicación cuenta con una base de datos repleta de información de todos los sectores con acceso a los servicios que proporcionan empresas proveedoras al audiovisual, las Film Office y otras entidades vinculadas a la producción, para asistirles con los diferentes trámites necesarios para llevar a cabo. Además, la app incluye una base de datos de técnicos profesionales registrados, sean miembros de APA o no, facilitando así su contacto para su posible contratación. También permite que puedan contactar entre ellos y acceder a información ampliada. Los usuarios podrán recibir alertas y notificaciones importantes del lugar donde estén, avisos meteorológicos o alertas, o suscribirse al boletín de noticias quincenal de la asociación. Puedes descargarla en las plataformas de Android e iOS. Para más información, visita nuestra web o contáctanos. Pues en este último bloque del podcast de APA vamos a charlar con nuestro patrocinador MRG Abogados, un despacho especializado en el sector audiovisual. Su principal servicio es el asesoramiento a productoras e intervinientes del sector, de reconocido prestigio nacional e internacional. Por ello, hablaremos con María Jesús Román Gallardo, fundadora de MRG Abogados. Bienvenida, María Jesús. Muchas gracias y bueno, encantada de estar aquí. Agradeceros la invitación y la oportunidad de participar en este podcast. Me gustaría preguntarte cómo nació la idea de crear este despacho especializado en el sector audiovisual. Pues bueno, la verdad es que fue un largo proceso porque estuve preparando oposiciones a judicatura y después de estudiar un derecho tan tradicional como el civil, penal y procesal, la verdad es que decidí dejarlo y centrar mi carrera como en un sector específico de actividad. De ahí que esa inquietud me llevó a especializarme en el ámbito audiovisual y de la propiedad intelectual. Tuve la suerte de empezar muy pronto en mi carrera en un gran despacho, de poder hacer y ejercer en derecho audiovisual, y poco después decidí crear precisamente mi firma, puesto que era un sector que estaba bastante en auge, muy nicho, y la experiencia que íbamos cogiendo en el día a día, la verdad es que era muy rápido. También es cierto que, bueno, crecí en una familia de autónomos, mis padres tienen un pequeño comercio y, bueno, el emprendimiento formaba parte natural un poco de mi casa, era una cosa que vivía en el día a día. Y sobre todo porque lo que sí que tuve claro después de ejercer como abogada en el despacho es que no quería limitarme como a ejercer la abogacía, sino a construir mi propia forma de ejercerla, es decir, para tener mi propio vehículo. También es cierto que me atraía la idea de formar un equipo, de desarrollar un proyecto y con una forma muy concreta, ¿no?, de entender la profesión. Siempre me he sentido identificada incluso con los productores porque realmente cada proyecto en el sector audiovisual es como un emprendimiento, es decir, cada vez que tenemos un nuevo proyecto es como si emprendiéramos una nueva empresa, ¿no? Un nuevo reto. Y la verdad es que, bueno, eso hizo que en el día a día fuéramos con nuestro primer cliente y así poco a poco a donde estamos ahora. María Jesús, en el bloque anterior hemos hablado de la evolución de la mujer en el sector audiovisual. Tú llevas desde 2003 al frente de MRG, abriéndote paso en la industria hasta convertir la firma en el referente que soy. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de liderar y hacer crecer una compañía propia en la industria audiovisual? Pues bueno, la verdad es que no te voy a mentir, ha sido como una auténtica carrera de fondo. Es cierto que con muchísima ilusión, pero también con muchísima incertidumbre. Los primeros años, la verdad es que fueron especialmente difíciles y exigentes, también incluso por mi propia juventud del momento. Muchas decisiones, muchos momentos, ¿no?, en los que tienes que tomar esa responsabilidad y que se viven con bastante soledad, con muy pocas vacaciones o inexistentes y sobre todo, ¿no?, sin desconexión. Luego, aparte del ámbito audiovisual, es un ámbito muy exigente y el ámbito jurídico también. Es decir, el ámbito jurídico es un sector muy competitivo, de grandes firmas, con muchos años de experiencia en el mercado, por lo que encontrar tu hueco y ganar esa confianza de clientes, la verdad es que lleva tiempo, ¿no? Yo recuerdo con mucha ilusión siempre mi primer cliente cuando llevamos nuestro primer gran proyecto y cómo después ya no celebras solo los nuevos clientes, sino fundamentalmente la fidelidad de los que te acompañan. Es decir, parece que estoy creando un proyecto sólido, ¿no?, porque sigo teniendo esos clientes recurrentes, ¿no?, que son al final lo que nos han permitido crecer como firma en el sector. Y un sector, sobre todo, que, como vosotros bien sabéis, ha crecido muchísimo con entrada de plataformas, de nuevos players
Es decir, o sea, que ha sido un sector sobre todo que en los últimos 10 años ha dado un gran salto. Y bueno, sí que es cierto que después de todo mi camino solitario o con una gran soledad, lo que sí que he aprendido en este tiempo es que precisamente el crecimiento de la empresa está en las personas. Y ahora mismo la verdad es que me siento muy orgullosa de todo el equipo y de todos los clientes que han confiado en nosotros, pero desde luego el proceso es duro, tanto en el sector jurídico propiamente como en el propio sector audiovisual, donde es un proceso muy rápido y muy cambiante. Por eso creo que es asociaciones como APA, en la que nos unen, ¿no?, a los distintos profesionales del sector, hacen precisamente que tengamos un gran impulso y que sea algo muy positivo. Habéis tenido varios reconocimientos, entre ellos recientemente el premio Iberian Lawyer. ¿Qué supone para el despacho? Y al final un premio yo creo que en general lo que supone es como ese reconocimiento, ¿no?, al esfuerzo, al compromiso y al gran trabajo que hay detrás de cada proyecto, ¿no? Ese fundamentalmente, ¿no?, valió la pena ese esfuerzo de inicio y nuestro trabajo del día a día. Luego sí que es cierto que también esos premios lo que para nosotros tienen un especial valor es que apoyan como la apuesta que hicimos de inicio, es decir, esa apuesta de especialización sectorial hace años donde no era tan habitual, ¿no?, y menos en un sector como este. Y fundamentalmente también porque competimos con grandes firmas muy asentadas en el mercado, por lo cual sí que es cierto que es un motivo de orgullo para todo el equipo. O sea, que la verdad es que muy contenta con estos premios y con estos reconocimientos, sobre todo de los últimos años. Con la incursión de la inteligencia artificial generativa en el sector, ¿cómo ves tú su influencia a la hora de, por ejemplo, elaborar los contratos de propiedad intelectual o los contratos de derechos de imagen? A ver, la verdad es que sí, es decir, la inteligencia artificial está suponiendo un gran cambio, tanto en nuestro sector y por ende tendrá también nuestro trabajo, incluso en nuestro propio trabajo del día a día jurídico. Es decir, al final las herramientas de IA en este momento nos están ayudando a agilizar procesos y precisamente en una industria que es tan sumamente rápida, ¿no? Es decir, que cada proyecto siempre vamos tarde porque son proyectos muy rápidos, en poder agilizar esos proyectos. Yo creo que además, sin duda, cada vez incluso redactará mejores contratos que nosotros mismos, o sea, fundamentalmente porque no tendrán erratas, es decir, o sea, ¿no?, corriges ese fallo humano. Pero a la vez también creo que nuestro valor ahí, porque en cuanto se automatizan procesos repetitivos, el valor humano incluso adquiere mayor valor, en el sentido en el que nosotros no solamente redactamos contratos, sino que acompañamos a nuestros clientes, ¿no?, en esa visión integral de proyecto, en maximizar cada proyecto, el hacer que cada proyecto llegue a un éxito y llegue, ¿no?, de esa forma más legal, completa y sin problema alguno. Entonces, yo creo que por un lado la IA cambiará el sector, incluso los propios procesos, cambiará nuestro trabajo, agilizará aún más nuestros procesos de contratación, pero también creo que probablemente realce incluso nuestro trabajo y tal de cara, ¿no?, a esos filtros y a ese asesoramiento global que realmente creo que es donde aportamos en el cliente, pero desde luego tenemos que estar preparados para esos nuevos retos que nos llegan y que, bueno, que ya nos están llegando y que son una realidad. Pues ahora podrías contarnos en qué estáis trabajando ahora en MRG, que os tenga especialmente ilusionados, algunos proyectos, novedades que nos podéis contar, claro. Pues la verdad es que por confidencialidad mucho no te puedo contar, pero es cierto que estamos en un momento muy bonito y que estamos acompañando en proyectos que verá la luz próximamente. Lo que sí es cierto que estamos muy orgullosos, por ejemplo, bueno, de todos nuestros clientes y de todas nuestras producciones, pero últimamente podríamos destacar desde La Bola Negra, ¿no?, que ha tenido el premio a la mejor dirección en Cannes, también en Ser Querido, que también ha sido seleccionada, proyectos incluso como Z o 53 Domingos, que se han situado, ¿no?, en las películas más vistas de streaming, pero en plataformas en general. Yo creo que todo eso refleja ya no solamente el buen momento del despacho, sino el enorme talento y el gran momento que vive el audiovisual español en este momento. Es decir, que a veces yo creo que no nos creemos el buen momento que estamos atravesando dentro del audiovisual y el reconocimiento externo que estamos teniendo. Y lo que sí a destacar como proyecto personal o profesional dentro del despacho, nuestra inmediata ya casi incorporación en CK Magán, que bueno, es un paso muy importante para nosotros después de todos estos años, ¿no?, que hemos venido prestando servicios de una forma más independiente. Y bueno, estamos la verdad es que muy ilusionados con el cambio, con reforzar los servicios y demás que prestamos y con poder abrir otras áreas, ¿no?, que ahora mismo no estamos ofreciendo a nuestros clientes, como fiscal, y así podemos, bueno, hacer un asesoramiento aún más integral. Así que como proyecto propio dentro del despacho, muy orgullosos con esta próxima incorporación. ¿Y qué significa para vosotros pertenecer a APA como patrocinadores? ¿Qué os aporta?
Pues la verdad es que para nosotros es un placer formar parte de la asociación. Es una asociación con la que además compartimos una misma forma de entender el sector audiovisual. Además, APA lo que permite es, ¿no?, unirnos a los distintos profesionales que formamos parte del sector, es decir, o sea que al final es un conglomerado. Nosotros como abogados, productores ejecutivos, directores de producción, controllers, es decir, es una forma de unir a los distintos profesionales. Creemos que además eso lo que nos hace también es compartir nuestras experiencias, inquietudes, retos del sector, cambios de la industria. O sea, creo que es una iniciativa muy importante. Y esa cercanía incluso también nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. Muchísimas veces incluso, una, por el resultado, ¿no?, de lo que tenemos, y dos, incluso por el conocernos en los distintos encuentros y el ponernos cara a veces en este mundo audiovisual tan rápido en el que todos vamos, ¿no?, de teléfono, call. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo formar parte de la asociación y de verdad agradeceros el trabajo que realizáis en el sector, porque yo creo que es muy importante para todos los que estamos en el mismo. Así que muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias, María Jesús, por participar en este podcast y os agradecemos enormemente a ti y a todo tu equipo por ser patrocinadores de nuestra asociación. Muchísimas gracias de verdad, Susana, por esta oportunidad y nada, seguiremos desde luego siendo miembros y nos queda mucho tiempo todavía juntos. Gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este interesante episodio. Soy Susana de la Mata y esto fue el podcast de APA. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a Raquel Tineo del equipo de comunicación, a nuestros socios de APA quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y a Music Library y a Crest Music Library, que nos han dejado usar la música de librería que ha acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa.